Hola, ¿qué tal mis queridos Progres? ¿Cómo están? Es un gusto poderlos volver a saludar. Y pues como todos los martes, con todo mi amor, les tengo un mensaje y la verdad que va a estar bueno. Espero te guste. Haré lo posible por ser lo más breve que pueda. Pero bueno, el tema de hoy, el mensaje que hoy quiero compartirte, lo he titulado Tiempo de Pascua. Y muy a propósito de que pues en el mundo entero, en estas fechas, se celebra la resurrección de Cristo, pero vamos a analizar muy bien qué es este tiempo de Pascua y qué es lo que Dios habló a mi corazón para que te compartiera. Para poder hablar de la Pascua, primero tenemos que hablar de un término muy importante, que es la esclavitud. ¿Qué es la esclavitud? Bueno, pues todos sabemos qué era la esclavitud, ¿no? Cuando hay esclavitud, el esclavo no tiene derecho de nada. El esclavo, o sea, la persona esclavizada es como un objeto, vamos a llamarlo, que no tiene voluntad propia. O sea, todo lo que el amo del esclavo le pide, él lo tiene que hacer. O sea, una persona esclavizada no tiene forma de elegir por sí mismo. No tiene aspiraciones, no tiene sueños, va a depender siempre de el amo o la persona a la cual pertenece, porque pues en aquellos tiempos antes, cuando la esclavitud era muy común en el mundo entero, se comerciaba con esclavos, o sea, incluso no sé, la verdad no tengo fechas, pero hubo tiempos en que una moneda era intercambiar a los esclavos de un lugar a otro, ¿no? Y te decía, eran objetos. Y esto viene de tiempos memoriales, o sea, esto viene de hace muchísimo tiempo. Pero bueno, para ir entrando en materia, quiero platicarles, y creo que lo conocen porque ya les he hablado de esto, que hubo un tiempo en que el pueblo de Dios era esclavo, ¿sí?, de los egipcios, ¿sí?, del pueblo de la nación egipcia. Todo el pueblo de Israel, desde que José, ¿se acuerdan cuando José ayuda a Egipto con los de las 7 vacas gordas, empieza a administrar los granos y todo eso? Y entonces toda la familia, todo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se asenta en Egipto, ¿no? Y primero sí eran bien tratados, tenían posición y todo, pero a medida que el tiempo fue pasando y que fueron cambiando los gobernantes, los faraones, pues acabaron siendo esclavizados, acabaron trabajando totalmente para los egipcios. Y pues así como platicábamos en un inicio sobre el esclavismo, ellos no tenían derecho de nada, o sea, ellos tenían que trabajar y tenían que hacer todo lo que los egipcios decían, o sea, vivían en situaciones muy precarias, o sea, muy fregados, ¿no? La verdad. Y dependiendo a la voluntad de sus amos, que eran los egipcios. Y ahí es donde nace el término de Pascua. Todos han de recordar cuando Dios envía las plagas, bueno, recluta a Moisés, Dios, para liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Y entonces, ya saben, viene lo de las plagas y todo eso. Y en particular en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, ahí habla de esta última plaga que envía Dios al pueblo de Egipto, que es el ángel de la muerte. Y ahí viene detallada en el capítulo 12 de Éxodo cómo es que Dios instituye esta, ¿cómo llamarlo?, ceremonia, ritual, no sé cuál sería la palabra correcta, que es la Pascua. Le da indicaciones a su pueblo, y todo consistía, no los voy a detallar, ojalá les den ganas y lean todo el capítulo 12, porque habla de cómo iban a matar un cordero, lo iban a asar y todo, ¿no? Y era una cena muy importante. Y entonces esta fue la última cena que tuvieron los judíos, el pueblo de Dios, en Egipto como esclavos, porque después de esa cena llega el ángel de la muerte, mueren todos los primogénitos y Faraón, el rey egipcio, el gobernante egipcio, decide dejar salir al pueblo o sea, libera al pueblo de Dios. Y pues todos conocemos la historia, ¿no? Moisés con todo el pueblo de Dios, todos los judíos se van al desierto. Y 50 días después viene otra celebración muy conocida, que es el Pentecostés. Esa es otra, la Pascua. El pueblo judío ortodoxo original celebran
esa liberación. O sea, son los tiempos que estamos viviendo, les decía. Hoy, en estos días, el pueblo judío celebra esa liberación del pueblo judío cuando estaban esclavos de los egipcios. Y Dios lo llamó Pascua. Y te decía que 50 días después tienen otra fiesta muy conocida que es el Pentecostés, que para los judíos es cuando Dios entrega la ley, o sea, entrega la ley, las tablas de la ley a su pueblo, ¿no? Y entonces ahí podemos decir que Dios estaba desde lo alto cuidando a su pueblo, desde lo alto él vigilaba, los abastecía en el desierto y todo lo que ya conocemos, ¿no?, de la historia, pero a partir de ahí Dios empieza, o sea, desde lo alto, perdón que lo repita, o sea, desde allá Él protege a su pueblo, lo cuida, lo mantiene para que no les falte nada y todo, ¿vale? Esa fue de donde nace el término Pascua, ¿ok? Y esa fiesta se sigue celebrando hasta la fecha, ¿no? Porque los judíos ortodoxos, como sabemos, siguen esperando la venida del Mesías. Pero bueno, ahorita voy a hablar más adelante sobre eso. La pregunta que viene entonces es, en esos tiempos, te decía, estaban esclavos, y la esclavitud fue una maldición, por llamarla de alguna forma, que se vino heredando años con años, décadas tras décadas, ¿sí? Que hasta no nuestros días, pero sí en los 800 todavía habían esclavos. O sea, cuando los pueblos afroamericanos, bueno, africanos más bien que los afroamericanos, los traían como esclavos, traían gente y se seguía tratando como esclavos, ¿no? Pero la pregunta que tengo, ¿será que la esclavitud ya no existe? ¿Tú qué crees? Pues yo creo que no. Bueno, aunque hay pueblos que dicen que todavía, pero en general, o sea, serían la minoría. En general, la esclavitud, como la conocimos, ya no existe. Pero te tengo una noticia, que es del tema principalmente que vamos a hablar hoy. Que hay otra esclavitud acá, y acá en nuestro corazón, que está muy cañona, ¿ok? Siempre en la historia de la humanidad, el enemigo se ha encargado de, con mentiras, porque es la forma de trabajar de él, a base de mentiras, irnos volviendo a esclavizar, ¿ok? Y vamos la verdad que yo oraba a Dios y preguntaba a jóvenes cuáles son las mayores cárceles o las mayores prisiones mentales y espirituales que hoy en día están padeciendo. Y fíjate que me sorprende, por ejemplo, ver que está muy de moda la depresión. O sea, incluso hasta muchos jóvenes están esclavizados, por llamarla de alguna forma, en la depresión. En la depresión de que muchas veces podría ser que se sienten solos, quizás es tu caso, ¿sale? Que te sientas solo, que sientas que nadie te entiende, que sientas que no eres de aquí, o sea, que te sientes inadaptado, vamos a llamarle así. Sientes que no vas a ningún lado. Esa es una prisión y el único derecho que me da hablar de esto es porque yo estuve en todas esas prisiones, las que te voy a hablar ahorita. Y la verdad que es muy cañón el sentirte, pues, como que no vales, ¿sí? Sentirte como que no encajas en ningún lado, sentirte que, pues eso, que no tenemos identidad, no tenemos valor, vaya, nos sentimos fuera de la sociedad muchas veces. Y eso te hace te hace caer en depresión. Todo empieza muchas veces con soledad, que aunque estás rodeado de gente te sientes solo, no sé si te ha pasado, sientes que nadie te entiende, ¿no? Y eso te lleva a depresión, y esa es una cárcel que te tiene agazapado mentalmente y espiritualmente, ¿sí? Otra prisión muy común que luego va conllevando la depresión, o sea, el sentirte inadaptado, el sentirte solo, muchas veces te llevan, por ejemplo, a vicios, ¿no? Y es increíble que incluso conociendo a Dios, jóvenes siguen cayendo en vicios. Vicios como los comunes, o sea, como el alcoholismo, la drogadicción.
Muchas veces nos sentimos tan insatisfechos, sentimos como, ¿qué decir?, un vacío, que intentamos llenarlo con todo, o sea, no sé, todos los vicios que hay. A veces creemos que no, pues nada más de vez en cuando, aún así, o sea, son vicios, son cosas que nos destruyen. Y eso está cañón. O sea, otra cárcel muy fuerte que yo checo hoy en la juventud es la sexualidad. Eh, Algo tan bello que creó Dios como es la sexualidad, el diablo se ha encargado de distorsionarla, engañándote sobre cómo son las cosas. Y la verdad que es triste ver cómo hoy la juventud, y no la juventud, incluso gente grande, la gente adulta, está esclavizado en problemas sexuales. Número uno y el más común, por ejemplo, la pornografía, ¿no? Yo conozco muchos jóvenes que me dicen, es que Rafa, es que neta no puedo, o sea, llega un momento en que me empiezo a poner mal, me empiezo a descontrolar y tengo que recurrir a ver pornografía y eso lleva a la masturbación y el problema, mira, mira, de Jesús decía que solamente con pensar las cosas ya pecamos, ¿no? Y lo cañón de la pornografía, por ejemplo, es que luego te va eh, distorsionando súper cañón la verdad, o sea, lo que verdaderamente es la sexualidad. Hoy en día existen rollos sexuales súper raros, o sea, que en mi vida yo había oído y está cañón, o sea, y no te das cuenta, de repente dices, voy a ver un video porno, una mujer con un hombre y todo, y de repente te puedes estar viendo pedofilia, puedes estar viendo, híjole, necrofilia y desviaciones, te decía, sexuales horribles que ha puesto Satanás en el mundo. Y entre más frecuentas, más eres víctima de esa cárcel que Satanás te pone. A tal grado que luego vas a llegar a tener una pareja, o incluso te decía, hay personas casadas que recurren a la pornografía y entonces ya no pueden tener una vida sexual sana. O sea, es una presión súper cañona, porque te decía, hay gente que me ha dicho, Rafa, es que neta no puedo. Y sí puedes, ahorita vamos a seguir hablando de cómo liberarnos de todo eso. Dios me ha mostrado otra prisión súper cañona. Y es tu propia casa. Hay gente que me ha contado que vive un infierno en casa. Vive siendo abusado, siendo física y sexualmente, o sea, y psicológicamente también. Hay gente que me ha contado que vive en una prisión dentro de su casa de golpes, de gritos, de maltratos, de padres que sientes que no te comprenden, ¿sale? Y esa es otra prisión que ha puesto Satanás, porque vaya, vives en una cárcel así y esa cárcel lleva a otra cárcel que es la depresión y esa cárcel lleva a otra cárcel que podrían ser vicios, que podrían ser desánimo, que podría ser, no sé, hasta llevarte a lo que quiere Satanás, que es la muerte. Eso es lo único que busca con todas esas mentiras, matarte. Todas esas cárceles, todos esos vacíos, ¿sí? El único propósito por el cual Satanás los pone en tu vida, neta, es para matarte. O sea, si tú estás pasando por algo, por un vicio, por una cárcel de cualquier tipo, te decías, puede ser sexual, puede ser social, puede ser... Brother, Satanás lo que quiere es matarte, es que no tengas la vida maravillosa que es Dios, ¿sí? Y obviamente, todas esas cárceles, todas esas esclavitudes, vamos a llamarle así, no sé si está bien dicho, lo único que te lleva es a pecar, eso es pecar. Y el pecar no es, o sea, es simplemente hacer lo no agradable a Dios. Es hacer todo lo que Dios aborrece, todo lo que Dios no le agrada. Y eso te aleja de Dios. Entre más barrotes pones a tus cárceles, más lejos de Dios vas a estar. ¿Sí? Y a veces yo te entiendo que a veces me puedas decir, Rafa, pero es que neta no puedo. Ahorita vamos a ver cómo. Pero tienes que empezar, como no sé si has oído en Alcohólicos Anónimos, primero aceptando que vives en una cárcel. Vives esclavo de algo, de un vicio, de un mal sentimiento, el odio, por ejemplo, es otra esclavitud. El enojarte con la gente, el odiar a tus padres, a tus amigos. O sea, todos esos sentimientos son
cárceles que nos mantienen cautivos, esclavos espiritualmente y también a veces mentalmente. O sea, porque al tener todo eso, dejamos de vivir, dejamos de socializar, ¿sí? Esas cárceles hacen que se rompa el modelo de fábrica con que Dios te creó. Y mira, lo siguiente que quiero platicar va dirigido a ti que quizás estás enojado con Dios, o quizás algo pasó cuando intentaste conocer a Dios que acabaste odiando todo lo que tenía que ver con Dios, o simplemente no crees en Dios. Déjame hacer una parábola. Me acordé de un video, una parábola muy padre, que llega un compa a un peluquero, ¿sale? Llega un compa a un peluquero y se siente el compa es creyente, o sea, este cuate que llega a cortarse el pelo es creyente, y el peluquero es ateo, no cree en Dios. Entonces el compa saca su teléfono celular y abre la Biblia y se pone a ver la palabra, ¿no? Se pone a leer de Dios y etc. Entonces el peluquero lo veía así como que, ay, pobre iluso, ¿no? Y entonces, terminando de cortarse el pelo, el peluquero le dice, oye, ¿sabes qué? Tu Dios no existe, ¿sale? Yo no creo en Dios. Yo no puedo creer que con tanto sufrimiento en el mundo, con tanta miseria que hay, tanta gente lastimándose, tanto odio, exista un Dios. ¿Qué hace Dios? O sea, si existiera Dios, ¿por qué permite todo esto? O sea, Dios no existe. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tantos abusos? Tantos niños golpeados, tantas mujeres abusadas, maltratadas. ¿Por qué tanto odio en la humanidad, tanta miseria? Dios no existe, dice el peluquero, ¿no? Entonces, el compa, que era creyente, sale a la calle, ¿sale? Y agarra y encuentra un hombre muy peludo con el pelo largo y agarra y lo mete a la peluquería otra vez y le dice, mira compa, los peluqueros no existen. Y dice el peluquero, claro que existen, los peluqueros existen, o sea, estoy yo. Y le dice, no, mira, ¿por qué si los peluqueros existen? Existen personas como esta con el pelo largo. Y el peluquero le dice, es que ellos no vienen a mí, si vienen a mí, pues yo les corto el pelo. Y le dice el compa, efectivamente, eso es Dios, ¿sí? La maldad, el odio, todo eso que me mencionaste, efectivamente es porque no se acercan a Él, no lo buscan. Dios sí existe, brother, Dios sí existe. Y todo eso que has vivido, todo eso que has pasado, es simplemente porque no estás querido agarrar de la mano de Dios. Esa es la única razón, ¿sí? La maldad ahí está. La Biblia dice que el diablo se apoderó del mundo y está haciendo un desastre, ¿sí? Pero si vas a Él, si te acercas a Él, otra cosa será, ¿sí? Bueno, vamos a seguir platicando, porque viene algo muy bueno y viene el remedio, ¿ok? Viene a escena Jesús, el Hijo de Dios. Él nace mucho tiempo después de este primer evento que les platiqué, del Éxodo, cuando Dios libera a su pueblo de Egipto. El mundo continuó, obviamente, y se empezó a hacer un relajo otra vez y todo eso. Pero entonces Dios decide enviar a su Hijo, decide enviar a Jesús a la tierra, ¿ok? Una persona divina encerrada en un cuerpo humano, ¿ya? Y Jesús durante 3 años desempeñó un ministerio muy padre, donde se dedicó, a predicar sobre la liberación, ¿sí? Él nos hablaba de cómo somos esclavos del pecado, esclavos del temor, y lo único que tenemos que hacer es liberarnos, ¿ok? Él habló del amor, habló del arrepentimiento, que es muy importante. Primeramente, antes de ser liberado, tenemos que reconocer y arrepentirnos de que estamos haciendo cosas desagradables a Dios, ¿sí? Y quizás no sabes la historia, te medio resumo. 3 años Jesús se dedica a liberar corazones, mentes y espíritus,
a todas las personas, hablándoles y diciéndoles la verdad, ¿sí?, de lo que era la vida. 3 años después de que empezó su ministerio, murió crucificado. Pero mira, todo encaja perfectamente porque venía la celebración de la Pascua, ¿sí? Porque pues, el pueblo egipcio desde la liberación del Éxodo siguió celebrando, ¿no? Siempre se celebra la Pascua desde aquellos días, y venía la celebración de la Pascua, que era cuando sacrificaban a los corderos, ¿sale?, para recordar esa fecha cuando Dios había liberado al pueblo de Egipto. Y se acercaba este tiempo, y es cuando quizás has oído tú de la última cena. Eso era lo que iban a celebrar. Era una celebración, parte de la Pascua, donde comían panes sin levadura, y pues Jesús reúne a sus discípulos ese día para celebrar la Pascua, y les dice que va a ser crucificado, ¿sí? Y les pide que a partir de ese momento la Pascua tenga otro sentido. ¿Por qué? Primeramente te decía que Dios desde lo alto vigilaba a su pueblo, ¿no? Entonces viene Jesús, y voy a citar a un pastor, el señor Cristóbal Montalegre, me enseñó esto, que decía: entonces cuando viene Jesús, ahora ya no está en lo alto Dios, ahora es Dios con nosotros, lo divino caminando entre nosotros. Así fue Jesús, así anduvo, lo divino en lo humano, ¿no? Y entonces Jesús le dice: ¿saben qué? Me van a crucificar, ahora yo voy a ser el cordero para celebrar esta Pascua, ¿sí? Pero gracias a esto, gracias a que yo muera, que yo me entrega, yo voy a cargar con todas las jaulas que el enemigo les ha puesto a ti, a toda la humanidad y al tiempo que va a venir, o sea, hasta nuestros días. Jesús murió en la cruz, ¿sale?, para liberarnos. Él fue el cordero. Así cuando los egipcios libraron al pueblo de Israel, así Jesús se convierte en cordero y es sacrificado para que tú y yo podamos ser libres de pecado, ser libres de esa cárcel, de esa esclavitud que es estar tan lejos de Dios. Y ven algo muy padre, porque dice: pues yo he caminado con ustedes, ¿no? Yo he estado con ustedes, pero ahora voy a estar en ustedes, porque yo me voy a ir, pero voy a dejar al Espíritu Santo. Y a partir de que Jesús es crucificado, ¿sí?, resucita el tercer día de entre los muertos. Y de ahí pasan 50 días después, ¿vale? Y venía la otra celebración, ¿se acuerdan que les comenté? Pentecostés, ¿no? Cuando celebraban las tablas de la ley, ¿no? Cuando Dios les dio la ley al pueblo de Egipto, al pueblo de Dios, de los judíos. Pero entonces iban a celebrar los apóstoles esta fiesta después de la resurrección de Jesús, y ahí en esa fiesta Jesús manda al Espíritu Santo a vivir entre nosotros, a vivir entre los hombres, en cada uno, en ti y en mí. A partir de esa fecha el Espíritu Santo, si tú se lo permites, es Dios en nosotros, ¿no? Y desde a partir de ahí es que Jesús trastorna la historia, le cambia el sentido a las celebraciones. La Pascua dejó de ser la liberación del pueblo de Egipto para convertirse en la liberación de los pecados, la liberación para tener vida eterna. Porque en Juan, por aquí apunté, en Juan 11:25, Jesús dice: yo soy la vida, y el que en mí cree no morirá, y aunque esté muerto resucitará, ¿sí? Es padrísimo, porque tú has de saber que nuestra vida espiritual es eterna. Esto que vivimos, que llamamos vida humana, es un lapso de tiempo solamente en la eternidad, ¿no? Y tienes dos opciones: pasarla alejado de Dios, y pasarás una eternidad sin Él. La palabra dice que hay un lugar donde se llora hasta crujir los dientes. Llámalo infierno, llámala como quieras. Pero hay un lugar lejos de Dios, donde solo hay sufrimiento, solo hay maldad, solo hay todo lo feo que te puedas imaginar, ¿sí? En ese largo camino del Espíritu. Pero tú puedes decidir, dice Jesús en Juan 11:25, cree en mí y tendrás vida eterna, ¿sale? En Gálatas 4, del 6 al 7,
también dice que al momento que Jesús entrega su vida para liberarnos de la esclavitud, envía a su Espíritu Santo y ya no somos esclavos del pecado, ya somos hijos. Y como somos hijos, somos herederos, dice. Herederos de su reino. Porque esa es la otra opción, vivir la eternidad, pero ahora junto a Dios. ¿Sale? Vivir la eternidad junto a Dios. Que eso es lo que deberíamos buscar todos. ¿Sí? Y quizás tú me podrías decir de que, ¿sabes qué? Yo hago lo que quiera y me vale todo lo que estás diciendo y no me ha pasado nada, vivo muy bien. Sí, brother, sí puede ser. Pero créeme que el enemigo miente. El enemigo hace parecer que lo que estás haciendo está bien y no pasa nada. Pero te va a pasar la factura, brother. Te lo digo por experiencia. Pasa la factura cada tarde que temprano. Y luego podría ser demasiado tarde. ¿Sí? En Romanos 6, 20 y 22, 20 al 22, Romanos capítulo 6, 20 al 22, dice, ¿qué fruto te ha dejado vivir como vives? ¿A dónde te ha llevado? ¿Sí? Qué chiste vivir así. ¿Ok? Pero te continúa diciendo, ya no vas a ser esclavo, vas a tener vida eterna si aceptas a Jesús como tu Salvador. Y la palabra también dice que solamente basta con declararlo, basta con decirlo. ¿Sí? Y quizás tú toda tu vida has conocido a Dios, has sido creyente, pero te das cuenta que has vivido en jaulas y hoy estás en una quizá, como las que hablábamos u otras. Cualquier cosa que nos aleja de Dios son prisiones. Pero es engaño porque Jesús ya nos liberó. Jesús con su muerte ya pagó hasta el último pecado que hayas hecho o que vayas a hacer. Jesús lo hizo. O sea, ya no somos esclavos del pecado. Tienes que creerlo. ¿Sí? Y por último, te preguntarás, ¿cómo me libero? Pues en primera de Juan 1.9, ¿sale? En primera de Juan 1.9, dice, solamente confiesa tus pecados. Confiesa que has hecho eso que nos ha alejado de Dios. Confiésalo. ¿Sí? Y dice que Él te perdonará y limpiará toda maldad que hay en ti. Y perdón que me ponga medio sensible, pero es que yo lo viví, brother. ¿Sí? No hay nada que me puedas platicar de maldad que no haya pasado yo por ahí. Y es maravilloso cuando tú en oración confiesas quién eres y Él te perdona, Él te libera de toda atadura, de todo. Y créeme, no hay pecados grandes ni pecados chicos, todos son pecados. O sea, no hay tamaños. Todo lo que hacemos alejados de la voluntad de Dios y no es agradable a Él, son barrotes para nuestra celda. Nos alejan de Él. Así que hoy, brother, como te decía, el tema se llama Tiempo de Pascua, porque hoy, así como lo hace el mundo, quiero que celebremos que Jesús resucitó y que nos liberó y que ya es Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo. Él te perdona, Él te libera. Ya no eres esclavo del pecado, créeme. Ora. Habla con Dios. Y si no sabes orar, brother, no hay fórmula para orar. Tú imagina que estás hablando con tu Padre, con un Padre bueno que sí te entiende, que te escucha. ¿Sí? Para terminar este video, casi nunca lo hago, pero vamos a orar. ¿Sí? Te quiero pedir que cierres un momento tus ojos y repitas conmigo, si nunca has orado, te pido que lo hagas. ¿Sí? Padre, te doy gracias porque hasta hoy me has mantenido con vida. Y Padre, hoy entendí que sin ti no quiero seguir.
Hoy entendí que he hecho cosas que me han alejado de ti. Y te pido, Señor, me perdones. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo sé que tu Espíritu Santo me puede ayudar. Acepto que Jesús es mi Salvador. Acepto que Jesús es mi único Salvador. Es lo único que necesito. Y a tu Espíritu Santo. Padre, perdóname. No sé cómo lo voy a hacer, pero te pido que seas tú ayudándome para acercarme más a ti. Te pido que me contemples como uno de tus hijos, que me apuntes en tu libro, Padre, de las personas salvas. Y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Mis amados, Dios los bendiga y espero que el próximo martes grabemos otro videito. Si te gustó este videito, compártelo. No me imaginé que fuera a estar así el tema. Creo que puede tocar a muchas personas porque Dios es bueno. Y acuérdate, ya no somos esclavos, somos libres. Dios te bendiga.